Conferencias bíblicas. Guillermo McBride, Los dos caminos y los dos destinos. Día 5. La puerta. De Lucas avanzaremos al libro que sigue, al Evangelio según Juan. En el Evangelio según Juan, capítulo 10, principiaremos la lectura en el verso 7. Si es conveniente que cada uno se ubique de tal manera que pueda mirar fácilmente a la puerta, nuestro tema durante el resto de esta reunión. Juan 10 y el verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Pasaremos al verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 9, el mismo que está indicado acá. Palabras textuales del único Salvador. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Bendita palabra que Dios reitera tanto en el Evangelio. Salvo, salvo. Todo aquel que ha entrado por la puerta tiene salvación. Y todo aquel que aún esté fuera de la puerta no tiene salvación. Los que están dentro son salvos. Los que están fuera están aún perdidos en sus pecados. Permíteme, amigo, que vayamos otra vez a la primera pregunta de estas conferencias. ¿Dónde estás tú? Hay personas que se molestan cuando se les pregunta, ¿acaso son salvos? Y más aún cuando es una pregunta personal, ¿eres salvo tú? Pero la Biblia nos habla de salvación. Cuando el Señor, o cuando Dios hablaba de la venida de su Hijo a la tierra, señalando a aquel que vendría para morir en la cruz, el mensaje fue este: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando predicaban los apóstoles el Evangelio, uno dijo esto, el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación. Y otro, el apóstol Pablo: Dios nuestro Salvador nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Eres salvo? No interesa. Dios no se interesa en absoluto por saber qué religión practiques tú, ni qué pienses tú acerca del Evangelio. La pregunta es: ¿eres salvo? Es una palabra que abarca mucho. Significa que la persona salvada tiene ya el perdón de todos sus pecados. Tiene ya vida eterna. Tiene la total seguridad que está en el camino angosto. Camino que conduce a la vida y no está en el camino ancho, que conduce solamente a la perdición. Mirad bien el ejemplo. Aquí nace el ser humano, nace pecador,
Aquí muere el pecador. Para pasado mañana tendremos la pregunta, antigua pregunta de Job 14. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Y tendremos que ver en la Biblia qué es lo que sucede en el momento de la muerte. El hombre de la senda angosta, el hombre del camino ancho, muere. ¿Y a dónde va? Pero de cuando el ser humano nace y hasta cuando muere, hay una sola puerta. Hay una sola manera de abandonar el camino ancho. Hay un solo punto donde el pecador puede pasar de muerte a vida. Hay una sola manera de nacer de nuevo, y es a través de la puerta. Aquí en el cuadro vemos una sola puerta acá, y hay una sola puerta de salvación. Hay millones de personas que no saben que la puerta de salvación es una persona. Muchos hay que creen que la puerta puede ser alguna iglesia o algún sacramento. La puerta de salvación es una persona. La puerta de salvación es una sola persona y no hay más. Y la persona quien es la única puerta de salvación es el Hijo de Dios. Yo soy la puerta. No una de las puertas, ni la puerta más indicada. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Alguna vez entraste por la puerta? Hace pocos momentos todos entramos por una sola puerta a fin de estar en esta sala. Tú al llegar en esta noche a tu casa entrarás por la puerta. ¿Alguna vez entraste por la puerta de salvación? No fue en un sueño. No fue en el momento del bautismo. Si entraste, fue en un encuentro personal con el Hijo de Dios, cuando tú cual pecador lo aceptaste a Él, para que Él fuera tu Salvador. Los niños de las escuelas dominicales suelen cantar, un coro lo cantan con mucho entusiasmo. Y repito la letra, y con las acciones que hacen los niños. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos, adentro y afuera. ¿En cuál lado estás? Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Yo estoy adentro. ¿Y tú dónde estás? ¿Tan simple? Tan simple, ¿eh? A Dios gracias porque Él no complica la salvación. Los hombres se han dedicado a eso. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Hay que acudir a Cristo entonces? Justamente. Y pienso en estos momentos en una señorita de la ciudad de Linares, cuando una noche quedó a conversar, y me dijo más o menos lo siguiente: siempre cuando predican ustedes nos instan a que acudamos al Señor, que debemos allegarnos a Jesús. Explíqueme, me dijo, ¿cómo lo hacemos? Yo no entiendo, no sé cómo hacerlo. Y le contesté, el Señor se acerca a ti, ¿verdad? Sí, me dijo. ¿Pero cómo lo hace el Señor? ¿Acaso va caminando por sus pies hasta la casa tuya para conversar contigo? No, me dijo, entiendo que el Señor no se acerca así. ¿Y cómo se acerca el Señor a ti? Yo entiendo, me dijo, cuando uno lee la Biblia, cuando uno escucha la predicación de la Biblia, a través de la Biblia el Señor se acerca a uno. Y de la misma manera tú debes acercarte a Él. Pensativo un momento ella, y luego me dijo, ¿es así?
El Señor se acerca a través de la palabra, y cuando uno pone atención y cree lo que el Señor dice, esa es la forma de acercarse a Él, justamente. Y creo que comprendió bien. ¿Cuál es el problema tuyo? Noche tras noche el Señor se está acercando a ti, hablándote. Tu corazón lo sabe. ¿Cómo puedes tú acercarte a Él? Haciendo caso de lo que Él dice. Aquí hay una figura de una cruz en la puerta. Para poder ser puerta Jesús, fue necesario que Él descendiera del cielo, naciera cual hombre acá, todo a fin de llegar a aquel lugar de sufrimiento. Porque para poder abrir puerta de salvación, primero Él debió sufrir por nuestro pecado, por el mío y por el tuyo, saldar nuestra cuenta, derramando su preciosa sangre. Y cuando todo lo hubo terminado, Él dijo, consumado es. Entregó su vida. Vino para quitar de en medio el pecado. El pecado era el impedimento, la barrera entre nosotros y Dios. Eran nuestros pecados. Antaño a través del profeta Isaías Dios lo dijo, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pablo lo dijo a los efesios, a los ya salvados por la gracia de Dios. En otro tiempo estabais lejos, fuera de la puerta, mas habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es cuando el pecador reconoce su condición de pecador contaminado, inutilizado, débil, sin mérito, y cree que Cristo le amó, y Cristo puso su vida por él, y este pecador acepta la invitación. Sí, Señor, estoy dispuesto a creer en ti, que tú eres el único Salvador, y que todo lo hiciste, y solo tengo que hacer lo que tú me dices. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es entrar por la puerta. Lo voy a pensar, dicen algunos. ¿Cómo sabe? Algún día voy a entrar. Cuidado. Mucho cuidado. En todo el trayecto hay una sola puerta. Quizás cuántas oportunidades has tenido ya y no has entrado. Algún día tú vas a pasar de largo la puerta. Y muy posible que el Señor no te llame más. Dios a nadie promete salvarle mañana, ni menos a última hora. Él dice, venid luego y estemos a cuenta. La voz de Dios dice, ahora es el tiempo aceptable. ¿Y qué dice tu voluntad? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Más adelante? ¿Tienes algo entre manos que te impida? Venid luego. Podemos decirte, amigo, repetirte palabras de Dios. Ahora, en este instante, es el tiempo aceptable. Estoy dispuesto a dejar el resto de mi mensaje de lado. Quiero apelar a algún corazón. Puede que no tengas el día de mañana. Puede que no escuches más el Evangelio. Tú sabes ya que estás fuera. Comprendes que Cristo es la única puerta. ¿Qué más tienes que saber? Es que no he leído la Biblia. Yo tampoco la leí antes de convertirme. Comencé a leerla después. Es que pienso que debo orar. Yo jamás oré antes de convertirme. Traté de hacerlo una sola vez. Fue un fracaso. Entonces, ¿cómo fui salvo?
creyendo que Cristo había muerto por mí. Y lo acepté. ¿Lo harás tú? Tan pronto el primer hombre desobedeció a su Creador, leemos, Dios echó fuera pues al hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. No por amar menos a Adán, sino porque Dios es santo y no tolera en su presencia ningún pecado. ¿Y qué pecado tan grande había cometido Adán? Un solo acto de desobediencia, nada más. Y nosotros somos hijos de desobediencia. Desde pequeño cada uno ha sido desobediente a Dios. Pero si Dios echó fuera al hombre, Dios también abrió una puerta de salvación. Y de tiempos antiguos Dios venía enseñando, señalando esta verdad. Antes de desencadenar el juicio, el diluvio, Dios dijo a Noé que construyera un arca. Si ha tenido varias puertas el arca, no lo sé. La Biblia me habla de una sola puerta. Y Dios dice a Noé, pondrás la puerta del arca a su lado. Dios señala una sola puerta. Y cuando la embarcación está terminada y cercano el día de juicio, dice Dios, entra tú y tu familia en el arca. Y entró Noé y su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de estos, 8 personas. Entraron por una misma puerta. Y escrito está, Jehová cerró la puerta. Si alguna noche vamos a tener ese tema, la puerta cerrada. Cuando el Señor no dirá, venid, sino apartaos de mí, malditos. Y será demasiado tarde para entrar. Y el Señor mandó las aguas del diluvio, y los que estaban dentro fueron salvos, y los que estaban fuera perecieron todos. ¿De qué nos habla aquella arca? Nos habla de la persona de Cristo. Aquel que en cruenta cruz soportó el impacto de la ira de Dios. Los hombres piensan en los impíos y las maldades que cometieron cuando escupieron en el rostro del Hijo de Dios. Cuando le dieron de bofetadas, le coronaron de espinas. Toda la maldad del hombre no sirvió para quitar ningún pecado. El hombre solo manifestó su odio, su maldad, su iniquidad para con su Creador. Fue cuando Dios mandó aquella tiniebla. Fue cuando Dios abandonó a su Hijo. Fue cuando Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces fue cuando Cristo se ofreció a Dios sin mancha en virtud del Espíritu Eterno. Cuando Él se presentó cual ofrenda por el pecado, y durante 3 largas horas pasó por aquella tempestad, en las tinieblas, diciendo a Dios, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¡Qué sufrimiento! El arca de salvación lo es Jesús. La puerta, ¿cuánto le costó abrir la puerta? Desde la cabeza hasta los pies. ¡Cuánto sufrimiento! Y escuchando yo de la muerte de Cristo fue cuando me convertí. Escuchando estas palabras sin duda. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el motivo de los sufrimientos de Él, mío y Él. Y fui a casa pensando y diciendo para mis adentro, Dios no tiene por qué castigarme, porque en mi lugar castigó a su Hijo. Y había entrado por la puerta, confiando en Él. ¿Qué seguridad hay para el pecador que se refugia en Cristo? Pienso en palabras de Pablo a los romanos,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque no solamente son creyentes, así como Noé arca. Cuando el pecador recibe a Cristo, Dios lo ve en Cristo. Yo sé que todavía estoy aquí en la tierra, pero la Biblia me dice que yo estoy en Cristo. Y si Dios me ve en la persona de Cristo, me ve en el cielo con Él. Más allá del alcance de la ira, donde no hay condenación, en Cristo. Totalmente aceptable delante de Dios, aun cuando uno está lleno de defectos personales. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor nos habla de esta seguridad tan grande en el pasaje al que dimos lectura. Dice, mis ovejas oyen mi voz, hacen caso. Yo las conozco, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Con un solo paso uno acepta al Señor, y Él le dice, te doy vida eterna, tú no perecerás jamás, y nadie te arrebatará de mi mano. Cuán poco comprenden aquellos que dicen, sí, yo creo en Cristo, yo acepto el Evangelio, pero pienso que sería demasiado decir que tengo vida eterna. Y total, uno es débil, tentado, el mundo nos rodea, el demonio es fuerte, pienso que podría perderme. Dios no solamente nos da vida eterna, como yo tomo en mi mano una moneda, el Señor toma en su mano todopoderosa al pecador débil que confía en Él. Y le dice, nadie te arrebatará de mi mano. Esta es salvación. Siento por ti si solo tienes alguna religión. Estamos hablando de salvación. No sé cuántos años hace ya. Habíamos llevado nuestra carpa de conferencias un verano a la ciudad de Curicó a predicar. Y asistía un caballero de edad. No me acuerdo del apellido. El nombre era José. Y un día fuimos a la casa a conversar con don José. Deseaba ser salvo. Pero en su mente había un conflicto. Pensaba, yo quisiera aceptar a Cristo hoy. Quisiera entrar por la puerta, pero mañana, pasado, acá, allá, con familiares, con amigos, voy a tener este problema, voy a tener el otro, y no voy a ser capaz. Por fin me vi en la obligación de ponerle un ejemplo sencillo. Estábamos sentados en la pieza que daba a la calle, salí a la vereda, el dueño de casa miraba un poco extrañado. Estando a la puerta di un paso. Don José, ¿con cuántos pasos he entrado en su casa? Con uno, me dijo. Ya, paso número 2, número 3, número 4. ¿Dónde está el problema? Captó la idea. No tengo por qué preocuparme del paso número 2, ni el paso número 3, ni el cuarto, ni el quinto. Tengo que dar un solo paso. Confiar de corazón en Él. Y creo que don José comprendió. Es obra diabólica aquella obra de hacer pensar al pecador, no vas a ser capaz después. Vas a tener problemas acá y allá y más allá. Cuando la verdad es, todos los problemas grandes están aquí afuera. Pasó poco tiempo. Volvimos al pueblo de Curicó y a la casa de don José. Y al llegar a la puerta y preguntar por él, la persona que vino a la puerta nos miró un poco extrañada. ¿Qué, no supieron ustedes? No, ¿qué pasó? No sé si a los 2 o 3 días después de aquella visita nuestra, falleció don José. Espero encontrarme con él
en la presencia del Señor. Qué oportuna es la palabra a veces. Solo un paso a Cristo. Solo un paso. Y si Él no hubiese dado aquel paso, cuando la muerte le sorprendió después, ¿qué le habría pasado? ¿Y dónde estaría en estos momentos? Oh amigo, solo un paso a Cristo. No hace mucho una persona me dijo, yo quiero ser salvo. ¿Y qué es lo que teme? De que a lo mejor el Señor no va a querer recibirle. Eso me dijo. Pienso que no se va a interesar por mí. Escuche lo que Él dice. Al que a mí viene, no le echo fuera. Con tal que acuda a mí, con tal que deje de lado sus prejuicios, con tal que se entregue dócil y arrepentido en mis manos, al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántas veces cuando uno transita por las calles, guiando algún vehículo, de repente vemos un aviso, una advertencia, no entrar? Mirad conmigo, este es el camino que conduce al cielo. Esta es la puerta que Dios abrió. ¿Hay algún aviso no entrar? En absoluto. La puerta está abierta. La invitación Dios la extiende. Venid luego. Y Jesús dice, venid a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Creo, queridos amigos, hemos terminado la parte nuestra en esta reunión. Pero la parte tuya, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? En ninguna parte vas a encontrar otro Salvador. Nadie fuera de Él ha muerto por tus pecados. Nadie tendría la paciencia que Él ha tenido contigo. Pero el Señor insiste, venid luego. Venid a mí. ¿Cómo tengo que acudir a Él? Tal como estás. Los publicanos y pecadores se allegaban a Él, y sus adversarios dijeron una bendita verdad cuando acusaron a Cristo diciendo, este a los pecadores recibe. Si tú eres pecador, el Señor te espera. Reclama su promesa. Señor, mi fe reposa en tu promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Es tu oportunidad para que lo hagas, para que lo digas al Señor ahora.